tal? Bienvenidos, este es Agropersonajes. En estos días andaba por un centro comercial y alguien me preguntaba: César, ¿usted cómo escoge los personajes para su programa? Y le contesté: hombre, de la misma manera o utilizando la misma técnica que cuando me he casado. ¿Cómo así? No, sencillo. Que el personaje tenga todos los atributos que deba tener, pero que me inspiren por lo menos admiración. Sí, para uno casarse necesita admirar a la otra persona, pero también para entrevistar, ¿saben? Por eso este programa no trae simplemente a una persona para ponerla a hablar. Buscamos que ustedes estén contentos, que ellos tengan muchas cosas por decirnos y que nosotros sepamos que hay una historia importante detrás de ellos. Y hoy les traigo un peso pesado, un gallo fino o un caballo de pura sangre. Yo creo que le gustaría más a él el símil en el tercer lugar. Es el doctor Guillermo Gaviria Echeverry. Actualmente es el director del periódico El Mundo y tal vez en los últimos 10 o 15 años mucha gente que apenas aparece como en la esfera pública creerá que él es apenas, que es mucho, eso, ¿no? El doctor Guillermo es uno de esos polifacéticos hombres antioqueños, como 2 o 3 de los que les hemos presentado, pero con unas características bien particulares. Yo tendría mucho para decir y mucho para escribir, pero teniéndolo a él, mejor que él lo diga. Doctor Guillermo, bienvenido a Agropersonajes. Pues saludan, César, y muchas gracias por esa presentación tan obligante y tan casi que apabullante, porque el presentarme como motivo de admiración me parece tal vez un poco más de lo que yo merezco. Pero de todas maneras, pues mil gracias. Me alegra mucho que tengamos la oportunidad de presentarnos ante el público colombiano. Una vez más, usted y yo tenemos ya una trayectoria muy larga de empresas conjuntas, desde hace tantos años que usted era el gran gurú, el verdadero gran director de las asambleas de Colanta, en las que yo generalmente estaba en la presidencia, pero que solamente podían funcionar bien gracias a su monitoreo. Oiga, doctor, yo le agradezco mucho su generosidad, pero es que realmente, de verdad no le estoy regalando nada cuando le digo que lo admiro, porque empecemos por algún lado y empecemos diciendo que usted ha triunfado en todo. Dígame 5 facetas de su vida en las que usted haya estado metido de lleno casi al mismo tiempo. Enuméremelas. Pues usted mencionó ya marginalmente una, que es la hípica. Listo, una. La ingeniería de minas. 2. El periodismo. La dirección de empresas bananeras. Claro. Y la dirección de empresas lecheras con su distinguido amigo, el doctor Genaro. Pero, ¿y la política no me la va a mencionar o era que no cabía en las 5? Bueno, es decir, siguen todavía. Bueno, doctor Guillermo, pero además detrás de esas facetas de hombre público, porque mire usted y verá que todas son público, usted ha sido líder gremial en la parte bananera, líder gremial en la parte lechera, usted obviamente tiene mucha vitrina con su propio periódico, pero hay unas facetas suyas del hombre, del papá, del amigo, que no se conocen mucho. Yo, por ejemplo, sé que usted es un gran lector, pero que además le encanta la música. ¿Se queda con cuál de las dos? De esas dos artes. Bueno, en realidad es muy difícil, ¿no? Es como aquella vieja alternativa entre manzanas y bananos. Pues las manzanas son deliciosas y los bananos también muy difícil, que es mejor. Para mí la lectura pues es casi que, además de un placer y un gusto, un vicio y una obligación, y además un poco lo que me produce mi capacidad de mantenerme, digamos, al día para poder responder por mi papel de periodista. Pero realmente pues la música realmente fue toda la vida una goma, como decimos pues popularmente, y en determinado momento yo estuve inclusive intentando hacer, por ejemplo,
traducciones, obviamente que adaptadas al ritmo y la melodía, por ejemplo, de la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía, un intento que no culminó, pero que lo empecé y tengo por ahí bastantes apuntes sobre esa materia. Oiga, doctor Guillermo, dígame, en música, ¿cuál es su compositor predilecto? Sin mucho comentario, es que tengo 1000 preguntas que hacerle y tengo muy poco tiempo. Bueno, le digo que Beethoven es la cumbre de la música, a mi modo de ver. Sin embargo, yo ya a estas alturas de la vida me encantan mucho los grandes sinfonistas austriacos, Mahler, Bruckner, y empieza uno a sacarle el gusto a esas montañas de música. Doctor, usted me va a bajar un poquito el micrófono para no taparle su cara y me va a contar, por favor, de la música popular, ¿usted qué oye? Bueno, en materia de música popular soy verdaderamente también bastante, digamos, más que un aficionado, un admirador. Mis 2 líneas fundamentales en música popular son boleros y los tangos, especialmente los de la vieja guardia y obviamente pues Carlos Gardel. ¿Y Hugo del Carril y Agustín Magaldi también o no? Obviamente Hugo del Carril es prácticamente de mis compañeros de generación. Y también de las mujeres, la Mona Grande, ¿cómo es que se llama, hombre? Ah, ¿le gustan tangos cantados por mujeres? ¿Cómo no? No muchas, especialmente... Pero desde Libertad Lamarque hacia acá. Libertad, esas 2, Libertad Lamarque y vamos a ver si en el curso... ¿Y Susana Rinaldi o no? Eso, Rinaldi. Bueno, doctor, salgámonos un poquito de ahí y volvámonos otra vez serios. En el tema de pensamiento político, ¿cuáles son los autores que lo han guiado a usted en una vida ya larga? Pues yo diría que es muy difícil porque alguien había dicho, y yo suscribo plenamente eso, que la cultura y hasta cierto punto lo que uno pueda alcanzar a tener, siquiera sea en pequeñas dosis de sabiduría, es lo que le queda después de haber olvidado todos los autores que leyó. Ah, eso está bien. Soy muy poco aficionado a citas, porque a veces me parecen presuntuosas y otras veces innecesarias. Y porque empiezan a ser parte de la propia vida de uno. Uno al fin no sabe de quién es esto o aquello porque uno se forma en ellos, en los libros, en los autores. Y además porque en el curso de la vida pues van variando. Un aspecto, por ejemplo, importante de esa variación lo ve uno en un teórico de la política y un filósofo y un jurista de la calidad del doctor Alfonso López, que recientemente parece estar rectificando un poco y considerando tal vez como un pecado de juventud una de sus tesis fundamentales sobre la política colombiana y sobre las instituciones de la política en Colombia, que se llamaba su obra clásica, La estirpe calvinista de nuestras instituciones, basada en las tesis de Weber, ¿no? Uno siempre está rectificando y realmente una cosa es cambiar de opinión al son de la música que mejor se puede bailar y otra cosa es ir rectificando, puliendo o digamos refinando muchos de los conceptos que una vez uno abrazó a veces con cierta pasión, pero que en un momento dado se van pues modificando a la medida de la evolución en el mundo. Yo podría decir que usted es claro, pero también podría decir que usted es duro conceptualmente. Y lo digo por su pensamiento también político, por los editoriales de su periódico en los últimos años, pero lo que me parece raro y llamativo es que al tiempo, siendo duro, sea amigo del expresidente Turbay, del expresidente López, del expresidente Gaviria, del expresidente Samper y del presidente Uribe. ¿Cómo hace uno para mantener su pensamiento y poder ser amigo personal de todos esos señores? Yo tengo un inmenso respeto por los colombianos que han llegado a la cumbre de nuestra institucionalidad.
Obviamente, pues un respeto por todos, liberales y conservadores. El doctor Mariano Espina Pérez, el doctor Laureano Gómez, tengo un gran respeto y una gran admiración y un gran reconocimiento de su alta calidad de colombianos, de pensadores y de líderes. Pero con los liberales, pues tiene uno además algo de calor, de cariño, además del respeto, porque el llegar en una democracia como Colombia y la calidad de nuestros presidentes de la República, de todos los partidos, la calidad es una de las medidas de la calidad de nuestra democracia, que yo sigo sosteniendo que en América Latina es muy probablemente la que merece la más alta calificación. Tal vez nos gana Chile en el sentido institucional y de ser leales a los principios fundamentales de la democracia. Me estoy equivocando, ¿sabe? El reportaje no podía irse para allá, porque a usted le encanta ese tema y a mí me entran unas ganas de preguntar. Yo mejor me devuelvo a Guillermo Gaviria Echever, casado ¿con cuántos hijos? Bueno, 8 en su momento, que crecieron, y en este momento pues 7 nada más, porque perdimos al mayor. Perdieron a Guillermo, pero lo ganó la historia. Son 2 años de la muerte de Guillermo. Con el tiempo, cuando las heridas de alguna manera se van interiorizando y se van sanando y queda todo el recuerdo de él, la bella persona que fue y que pudo haber sido también para ustedes. Hoy, ¿qué rescata usted de Guillermo hijo? Pues es tan difícil. Yo tengo un altísimo concepto de Guillermo. Él tenía una innata condición de líder. Alguna vez, estando prácticamente era un niño mayor que algunos de su entorno, pero un primo mayor que él, muy inteligente, pero un poco, un poco díscolo, decía que Guillermo era un hombre intrépido, viéndolo montar en cometa, que fue de los primeros. Eso es una buena palabra. De los primeros niños, de los primeros jóvenes, pues, que montaron en cometa. Él fue uno de los primeros aquí en Antioquia y en Colombia también, porque fueron viéndolo montar en motocicleta. Yo tuve que hacer con Guillermo en una oportunidad un negocio que yo considero muy brillante, y fue que cuando me dijo la primera vez que quería que le comprara una cometa, yo le dije: yo te compro la que tú quieras, pero te la cambio por la motocicleta. Ah, claro. Y la mamá me dijo: Guillermo, pero ¿cómo se te ocurre? Si una cometa se va a matar ese hombre. Y no. Como tú quieras apreciar la cosa, la cometa es 10 veces menos peligrosa, pero yo considero que la motocicleta es el instrumento más poderoso que camina sobre la tierra. Y esa intrepidez lo acompañó también en los cargos públicos en los que se desempeñó, e incluso en ese propósito final que lo llevó a la muerte. Sí, hasta cierto punto. Hay algunos lo tachan en ese sentido, pero evidentemente el hecho de que haya tomado unos riesgos y finalmente haya concluido en tragedia su episodio tan doloroso indica eso, es un hombre capaz de tomar riesgos cuando las causas que estaba defendiendo lo justificaban. Hagamos un ejercicio tipo ping-pong, ¿no? Porque usted tiene 8 hijos. Hablamos de Guillermo, dígame la principal característica de cada uno de ellos, lo más rápidamente que pueda. Bueno, de Guillermo, intrépido, una gran condición de liderato. De Aníbal, muy inteligente, muy cerebral. Aparentemente es un hombre duro, pero en el fondo muy racional. Toné es 100% un académico. Julián, un hombre... ¿Toné es el que vive dónde? ¿En Estados Unidos? Toné y Julián trabajan en nuestras operaciones bananeras. Tenemos una operación bananera de bastante envergadura, y ellos son en parte del staff de
la Operación Bananera. Tone es esencialmente un técnico y un académico. Él es máster de Universidad Americana, y también su grado básico de bachelor es de una universidad de Los Ángeles. Toné, Julián, Guillermo y Aníbal van. Faltan 4. Pedro Sergio, que es el quinto de los hombres, es también un hombre esencialmente intelectual. Está actualmente en Taiwán, dedicado a estudiar filosofía y mandarín. Pero entonces ese es en el mejor de los términos, ¿es el loco de la familia o no? No es el loco, no. Yo diría que es el más desprendido de la faz de la tierra. Y no tiene ninguna ambición de tipo terrenal, de tipo material, sino simplemente sus preocupaciones intelectuales y espirituales. Una de sus hijas está aquí. La característica de ella. Bueno, son 3 joyas, pues, las hijas. Yo creo que siempre los padres tenemos un cierto sesgo hacia las mujeres, y yo considero pues que son 3 verdaderas joyas. Cada una tiene su característica propia. Irene me acompaña aquí en el periódico, es la editora general. Sofía está casada con un ciudadano español que ha sido funcionario de Naciones Unidas y vive en Barcelona normalmente. Ahora nos está acompañando aquí, y también nos ha ayudado en el periódico porque ha resultado ser muy buena reportera. Tomó un reportaje muy importante a el expresidente Aznar cuando vino hace como un par de meses, y allí, ahora en este principio de semana publicamos un segundo reportaje que le tomó, que me parece muy interesante, a Fernando Sabater, que es un hombre que ya tiene un amplio conocimiento, una amplia audiencia aquí en Colombia, y uno de los primeros filósofos que tiene hoy en día, sobre todo pues el habla castellana y el pensamiento de habla castellana. Y Adelaida, que es PhD en física y de la Universidad de Columbia, pero esa sí prácticamente se nacionalizó en los Estados Unidos, porque está casada con un norteamericano y vive en Estados Unidos, tiene 2 hijos, tienen pues mucha vinculación con nosotros y quiere mucho su tierra, pero realmente vive allá en Estados Unidos. Doctor Guillermo, ¿y quién de sus hijos es máster en amor para usted? ¿De quién siente mucho más el cariño? ¿O me va a dar esa clásica respuesta diplomática de todos los papás que de todos? Sí, no, yo creo que cada uno tiene su manera de quererme y de pelear conmigo, a veces tremendamente. Oye, y usted que tiene esa fama de ser un hombre duro, de hecho quienes lo conocemos desde hace mucho tiempo, yo he tenido la fortuna de conocerle, digamos, la parte humanística y no solamente la dirigencial, donde usted a veces es así, claro y concreto y vertical. ¿Cómo es de suegro usted, hombre? Porque tiene un montón de mujeres detrás suyo. Son 3 y ya están casadas, ya las 3 tienen cada una su... Sí, pero hablo de las señoras de los hijos. Sí. Más las señoras de los hijos. Un montón de gente. Más las señoras de los hijos. Y las 3 mujeres ya están casadas, cada una tiene una pareja. Bueno, una pareja quiere decir 2, una pareja de hombres, una pareja de mujeres y una pareja de hombre y mujer en los 3 casos. Pero se me está yendo. ¿Usted cómo es de suegro? Yo creo que muy bueno, eso lo deben decir mis yernos, pero yo creo que muy bueno, aun cuando
normalmente mi casa es un permanente foro de discusión y no siempre estamos totalmente de acuerdo sobre los temas del día. Por supuesto, cuando uno habla en los mentideros, con los amigos, cuando uno habla de política, le dicen, hombre, el doctor Guillermo tiene gran influencia, mire, 2 hijos gobernadores, pero uno responde, bueno, pero 2 hijos gobernadores que han respondido a esa condición. ¿Por qué usted cree que el liberalismo en particular antioqueño y después todas las fuerzas políticas que se sumaron a esas 2 causas han creído tanto en sus hijos y en usted mismo? Pues hombre, usted me da la oportunidad para decir una cosa que muchas gentes parecen ignorar cuando hablan de ese aspecto de que yo tengo 2 hijos gobernadores. Y es que a mí no me enorgullece tanto el tener 2 hijos que han ocupado la gobernación, sino que llegaron allá con las votaciones más grandes en la historia de las elecciones para gobernadores. Guillermo con más de 600.000 votos y Aníbal con más de 500.000 votos. Eso es lo que profundamente me enorgullece a mí, porque la galería de la gobernación está llena de gobernadores, muchos de ellos muy valiosos y extraordinarios, pero nombrados a dedo por el presidente de la República. Doctor Guillermo, cuando usted está al lado de un caballo, ¿qué siente? ¿Cuál es el Guillermo que sale ahí? Pues hombre, ese sentimiento, por cierto que lo comparto con Sabater. ¿Sabe usted que Sabater, entre otras cosas, es un fanático de los caballos? Y Sofía precisamente en ese reportaje siempre le remató la cosa finalmente. Yo creo que amor no puede sentir por un animal, pero si hay un sentimiento que esté cerca del amor, es el que yo siento por los caballos, que nunca lo tuve con los perros, ni con gatos, ni con animales de la naturaleza. Pero además ahí es donde se le sale de alguna manera toda la ternura que pueda sentir Guillermo Gaviria Echeverri. Hombre, tanto como ternura, puede haber un poco de eso cuando ve uno sufrir un animal. Algunas veces ha habido accidentes y sobre todo las fracturas, que son muy comunes en los caballos de pura sangre, que le producen a uno un dolor y una compasión, como si uno estuviera viendo sufrir un ser humano. No sé si eso se pueda llamar ternura. Pero es que yo no sé usted cómo mezcla sus gustos, vea, caballista. Además le gustan los toros, pero le encantan las vacas, usted es lechero. Sí, claro. ¿Y eso no se contrapone un poquito? Hombre, no. En el fondo, todas mis empresas económicas inicialmente estuvieron muy vinculadas al campo, porque pues por mi origen, yo soy frontineño, nuestros municipios en esa época pues eran simplemente y esencialmente centros de producción agrícola de cada región, y yo estuve vinculado toda mi vida pues al campo, agricultura y ganadería, de modo que desde niño aprendí con mi padre el amor por los caballos y las vacas, puesto que las tuvimos desde la niñez. Y el primer regalo importante que se me hizo a mí, claro que fuera de los jugueticos pues de la niñez, fue un caballito y una silla, con el cual yo seguía a mi papá en sus viajes por toda la región de Frontino, que en esa época la carretera no llegaba siquiera a Cañargordas. Y además no habían esos peligros que hoy lamentablemente acechan por sus alrededores, pero de eso yo no quiero hablar. Hablemos de vida más bien. ¿Usted cree que en la vida de Guillermo Gaviria Echeverri como persona, en qué le ha aportado una dama que ha estado con usted tantísimos años como es su señora? Pues hombre, eso es realmente una de las cosas que a mí me enorgullecen, y además de enorgullecerme, me dejan ya en el declinar de la vida la satisfacción, después de pelear, digo yo, con ella durante más de 40 años, el tenerla a mi lado y el saber que el éxito que tienen nuestros hijos como buenos ciudadanos,
como personas honradas y que tienen un claro concepto de sus deberes con la sociedad, es parte fundamental debido al cariño, al amor y también a sus enseñanzas. Óigame, doctor Guillermo, vamos al campo del periodismo. ¿Por qué le da usted por meterse en estas lides del periodismo, pero no solamente del periodismo, sino de ser dueño de un periódico, que por cierto usted recogió tal vez en su momento más difícil? Uno podría pensar que siendo un empresario, que siendo político y todo lo demás, además así lo han dicho muchos, a usted le pudo haber interesado un periódico para apoyarse en sus causas empresariales o políticas, pero yo lo veo demasiado comprometido a usted con eso que podríamos llamar la vena periodística. ¿Eso de dónde salió? Pues hombre, yo tengo sobre eso y me precio, tal vez en algunas cosas puede que uno improvise, pero me precio de que en términos generales todas las cosas de alguna envergadura que yo he hecho o intentado en la vida obedecen a una filosofía y a una reflexión que me induce a creer que estoy haciendo algo positivo. Yo creo que el periodismo y la política, a la cual usted me recordó y que no alcanzó en la enumeración porque faltaron varias de mis actividades, como la astronomía, por ejemplo, en esa enumeración. Claro. La política y el periodismo, repito, son actividades que tienen un alto nivel de parentesco, son dos manifestaciones de la misma inclinación, de la misma vocación. Es la vocación, el interés en el servicio público, en el análisis y la presentación de soluciones, porque analizar por analizar y por acabar quejándose y hablar que todo es un desastre no tiene ninguna gracia. Mi criterio como periodista es analizar y presentar soluciones o apoyar las que yo creo que están en curso y que merecen el apoyo de los colombianos. Doctor Guillermo, no me perdonarían los televidentes si no le preguntara algo sobre el momento de la vida nacional. Ahora, por supuesto, empieza todo el juego político de candidaturas y los intereses particulares y, por qué no, de partido, para tratar de sacar ganancia de la oportunidad que cada uno vea de acuerdo con lo que lea de la realidad nacional. ¿Qué lee hoy del país que comanda el presidente Uribe? Pues me da usted la oportunidad de decir en una respuesta que puede durar un minuto, cualquier tiempo, algunas cosas importantes. Usted decía que yo soy duro y realmente soy duro si por duro se entiende una persona que ha llegado a tener unas convicciones, particularmente en el terreno político, porque las ha estudiado y porque las ha reflexionado sobre ellas y en parte porque ha tenido experiencias sobre ellas y también maestros importantes. Entonces, la dureza consiste en que uno no cede fácilmente esas posiciones doctrinarias y las defiende con ánimo, con entusiasmo y con conocimiento de causa, que es la parte importante. Yo, como todo el mundo sabe, he sido toda la vida y me he enorgullecido de pertenecer al Partido Liberal, porque para mí la herencia del liberalismo en Colombia es grandiosa, extraordinaria. Sin demeritar el papel del Partido Conservador, tengo que decir que yo vivo muy contento y sigo siendo, repito, un gran admirador de la obra del Partido Liberal. Y solamente en las últimas etapas esa situación ha venido a cambiar en una forma bastante, digamos, bastante importante. Yo, como todo el mundo sabe, soy partidario de la reelección inmediata, pero no tiene que ver mi posición nada
con el debate que empezó hace 2 años cuando se planteó la reelección del presidente Uribe, porque yo soy partidario de la reelección inmediata hace 10 años. Desde siempre. Desde siempre. Y porque escribí, y afortunadamente quedan constancias razonadas de esa posición en los editoriales del Mundo que escribí después de la Asamblea Constituyente del 91, en que yo decía que ese había sido un grave error, cerrarle el camino a la reelección inmediata y